Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en una edición más de su entrevista informativa en La Jugada. Esperamos que haya tenido un buen fin de semana, que haya descansado y que arranque de la mejor manera esta semana y que por supuesto casi se nos va el mes de octubre. Hoy vamos a irnos un poco a conversar sobre historia en nuestro país y quiero darle la bienvenida a los autores del libro Entre Rieles y Durmientes. Vamos a hablar un poco sobre la historia del ferrocarril en El Salvador y quiero darle la bienvenida a Israel Cortés, quien es historiador. Bienvenido, Israel. Muchas gracias. Y también nos acompaña Cristina García, historiadora. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Quiero que me comenten un poco de esta creación de este libro que obviamente nos trae a refrescarnos a nosotros un poco de la historia del país y de algo que fue bien importante. Y estamos hablando del ferrocarril. Háblenos un poco sobre esta temática que ustedes presentan hoy en el libro Rieles y Durmientes. Bueno, sí, muchas gracias, Johnny, por la invitación. El libro lo presentamos recientemente, la semana recién pasada, el día jueves, en el Museo del Ferrocarril, y la intención de hacer este trabajo es un trabajo de largo aliento, sí quiero comentarlo. Nos llevó a recorrer prácticamente todo el país y bueno, responde a una necesidad que se tenía en la historia nacional. Como pues todos ustedes saben, pues es necesario ir escribiendo la historia, el pasado, ir reseñando el pasado salvadoreño en sus diversos aspectos. Y pues había ahí un pequeño espacio que no se había cubierto, un pequeño o un gran espacio de la historia nacional que no se había cubierto, que es en este caso el ferrocarril del Salvador. Ese medio de transporte que fue tan, pero tan importante para el desarrollo de la nación, para el crecimiento del Estado. Y bueno, y así es que surgió la necesidad y se vio que pues tenía que emprenderse la investigación, ¿no? Una investigación histórica, ¿verdad? Una investigación académica, una investigación con entrevistas de largo aliento. Pues la investigación inició ya por 2015, ¿no? Ok. Quiero, Cristina, que nos introduzcan también cuán importante es. Obviamente ustedes forman parte ambos de la Dirección General de Investigaciones de Cultura del Ministerio de Cultura y quiero que nos comente y que nos ponga en contexto. Obviamente ustedes realizan esta investigación de el ferrocarril de 1872 a el año 2018. ¿Cuán importante fue este medio de transporte que también en aquella época dinamizaba la economía? Sí, por supuesto. Bueno, en nuestra dirección, para contextualizar un poco a las personas que nos ven en esta oportunidad, nos dedicamos a llevar a cabo investigaciones, ¿verdad?, históricas, antropológicas, y en esta ocasión se nos encomendó a mi colega Israel Cortés y a mí investigar sobre el desarrollo del ferrocarril, ¿verdad?, en El Salvador. Prácticamente fue y ha sido una investigación que, como bien lo decía Israel, pretendía de alguna manera llenar este vacío que había en la historiografía, ¿no? Sobre todo, como usted bien lo decía, porque el ferrocarril dinamizó mucho la economía, claro. También transformó de alguna manera el paisaje que se tenía en el país, ¿no? Conectó muchas ciudades que anteriormente estaban dispersas, conectó territorios, ¿verdad? En el libro básicamente presentamos cómo se fue expandiendo toda la red ferroviaria, ¿verdad?, desde Cutuco, por ejemplo, hasta San Salvador, con el ferrocarril de Oriente, y también cómo después incluso hubo un proyecto del ferrocarril internacional que llegó hasta la frontera con Guatemala. Entonces vemos que a nivel cultural también es importante el ferrocarril porque transforma de alguna manera la dinámica cultural que había en esa época, ¿no?, a finales del siglo XIX. Claro, y es muy importante. ¿Y por qué, Israel, el título del libro, Entre Rieles y Durmientes? El ferrocarril del Salvador, y como ya lo decíamos, ha dinamizado la economía de nuestro país en ese tiempo pasado muy reciente de la historia y que tampoco no se conoce mucho sobre el ferrocarril, e incluso estábamos hablando en otras cámaras que hay personas que no han ido al Museo del Ferrocarril. Sí, por supuesto. Bueno, el título trata de recoger en parte todo este romanticismo. La verdad que hablar del ferrocarril en El Salvador es un tema bastante literario, un tema bastante anecdótico. Es hablar también de los recuerdos de las personas, es hablar también
memorias, de mucha memoria. Entonces, bueno, Entre Rieles y Durmientes hace referencia, en primera instancia, a la vía férrea. Claro. Rieles, todos sabemos que es la vía de acero donde pasa, y Durmientes son los maderos, ¿verdad?, que sostienen esa vía. Entonces, es una alegoría también del camino que esta vía recorrió durante muchos años. Imagínense ustedes, 1872, que es cuando se inició el primer proyecto. Acá en el país. Acá en el país. ¿De dónde venía ese ferrocarril que se inicia en ese año? Por supuesto. Bueno, la idea de construir ferrocarriles es una idea muy propia del siglo XIX. La idea de progreso. Estamos hablando de esa nueva forma de ver la realidad que venía de Europa con la revolución industrial. A finales del siglo XIX se pensaba que los pueblos iban a saltar hacia la civilización y hacia el progreso por medio de la razón, por medio de la maquinaria, y en este caso es la máquina de vapor, la locomotora a vapor, la que era el símbolo por excelencia de progreso, de civilización, ¿verdad? De pues quitar aquel aire a salvajismo, aquel aire a primitivismo, y que los pueblos entraran a una nueva etapa. El Salvador en ese sentido estaba entrando en esta lógica que se estaba dando a nivel mundial. De una modernización. A una modernidad. Entonces el ferrocarril también trajo esta idea de lo moderno, de una nueva economía. Se tenía la idea de que El Salvador estaba entrando hacia una nueva etapa de su historia. De su historia, claro. Es eso también. Y que fue marcada por el ferrocarril. Quiero preguntarle, Cristina, ¿quiénes han participado, qué instituciones han acompañado a ustedes en esta autoría del libro? Y ha sido difícil, ¿qué han encontrado ustedes también? Porque sabemos que en esta investigación pues vamos a encontrar anécdotas, vamos a encontrar todo lo que significó el ferrocarril en el país. Sí, bueno, en primer lugar, pues los investigadores somos Israel y yo, de la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Cultura. Y hemos tenido un fuerte apoyo de CEPA, ¿verdad? A través de FENADESAL, que es la institución que básicamente resguarda la mayor parte de documentación, ¿verdad?, de archivos históricos de las dos compañías que manejaron en su momento los ferrocarriles, ¿verdad? Hablamos de la IRCA y del FES, que manejaron el ferrocarril de Oriente y el ferrocarril de Occidente respectivamente. Aparte de esas instituciones, también contamos con el apoyo de la Universidad Gerardo Barrios, que tiene sus sedes en Oriente, ¿verdad?, en San Miguel y en Usulután, que ellos confiaron en este proyecto y fueron quienes apoyaron para la publicación de ambos tomos, ¿verdad? Y también pues muchas otras instituciones que albergan documentación, como por ejemplo el Archivo General de la Nación. Ahí estamos viendo imágenes de apoyo sobre el ferrocarril del país. Exacto, entonces fuentes, por ejemplo, iconográficas, ¿verdad? Por ahí vemos a Don Nito, que las encontramos en los archivos de FENADESAL. ¿Qué hacía Don Nito en el ferrocarril? Don Nito es maquinista, ¿no? Es quien actualmente también hace los recorridos en tren en el Museo del Ferrocarril, así es. Y pues también visitamos esos espacios que son precisamente espacios de memoria, ¿verdad? Fuimos a Sonsonate, estuvimos ahí en el recién inaugurado Museo del Ferrocarril, ¿verdad? La Plaza Ferroviaria, y el Museo Central, que se encuentra precisamente en las instalaciones de FENADESAL. Claro. ¿Qué encontraron ustedes en este proceso de construcción, Israel? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil reconstruir esa historia que está plasmada ahí, pero que no se había tal cual escrito y obviamente mostrada a la población, que tiene en sus recuerdos el ferrocarril del país y que las personas que estuvieron en esa época pudieron quizás usarlo, pudieron transportarse en este ferrocarril que fue muy famoso? Por supuesto. Bueno, la investigación fue descubriendo diversas cosas. En primer lugar, se descubrió, antes de construirse el ferrocarril, se descubrió un El Salvador un tanto fragmentado. ¿A qué nos referimos? Cuando se empezó a construir el ferrocarril allá por 1872, El Salvador era bien diferente a lo que lo conocemos en la actualidad. Se vivía regiones alejadas y que estaban marcadas básicamente por la geografía del país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, San Miguel, ustedes saben que para llegar a San Miguel actualmente cruzamos el río Lempa. Claro. En el tiempo, a finales del siglo XIX, antes que se construyera el ferrocarril, era imposible llegar a San Miguel
en época lluviosa. Luego de la construcción del ferrocarril era fácil. Luego de la construcción del ferrocarril ya se pudo viajar a San Miguel en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el EMPA hasta el día de hoy, ustedes ven que se inunda y se hace gigantesco. Ahora con tanta deforestación, imagínense ustedes, hace 150 años ese río era infranqueable en época lluviosa, por ejemplo. Los caminos eran diferentes. Ustedes, es un poco difícil llevar a la imaginación cómo eran los caminos y las carreteras en ese entonces. Imagínense, estamos hablando de caminos para carretas, estamos hablando de veredas, estamos hablando de calles empedradas, ¿verdad? Entonces no existía una manera fácil de transportarse. Quienes podían transportarse lo hacían en bestia, quienes tenían la posibilidad de... Que obviamente no era para toda la población. Obviamente no era para toda la población. Quienes lo podían hacer lo hacían en carretas y la gente que lo podía pagar, las personas de dinero, sobre todo los comerciantes, lo hacían en diligencia, ¿no? Entonces, cuando se construyó el ferrocarril, la idea era conectar estos puntos. Igual pasaba con el occidente salvadoreño. En el occidente salvadoreño, para llegar a Santa Ana, por ejemplo, era un viaje de días. Estamos hablando de 4, 5 días en época de verano. En época lluviosa esto era sumamente complicado. Claro. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, pero al regresar yo les quiero preguntar a ustedes qué descubren con él la historia del ferrocarril en el país. Estamos hablando justamente de esa gran maquinaria que movía la economía de nuestro país allá por 1872 y que hoy se plasma en la creación de este libro Entre Rieles y Durmientes. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es un placer que usted nos esté acompañando en su entrevista informativa en La Jugada. Hoy estamos hablando un poco de historia, conociendo el ferrocarril de El Salvador, con la autoría del libro Entre Rieles y Durmientes. Usted se preguntará qué contiene este libro y vamos a abordarlo a continuación. Israel, ¿qué podemos encontrar en estos tomos? Porque entiendo es el tomo 1 y el tomo 2. Y por supuesto hay mucho que hablar sobre la historia del país y justamente sobre este libro que está muy interesante. Sí, por supuesto. Bueno, el tomo 1 del libro ustedes pueden encontrar propiamente los resultados de la investigación. Es un informe de casi 180, un poquito más de páginas, en las cuales se evidencia toda la información recopilada, todos los descubrimientos y los hallazgos. Aquí pues nosotros reseñamos, ¿sí? Cómo inició el ferrocarril, cuáles son los antecedentes, cómo era la región centroamericana antes de iniciarse los trabajos de ferrocarril. Vamos hablando de los contratos o las contratas, como se le llamaba en la época, que se hicieron con personas extranjeras, con subsidiarias extranjeras, con inversionistas en algún momento no tan bien acreditados. Vamos dilucidando un poco esta idea de construcción de ferrocarril, pero que al final el Estado terminaba desfalcado, las arcas del Estado, y al final no solo se construía, se concesionaba a una persona o a una sociedad anónima, regularmente eran extranjeros, y pues se construía solo una parte o a veces no se construía nada, pero el dinero se cobraba. Claro. Entonces se relata un poco de esto. En el caso de Oriente, del ferrocarril de Oriente, que era manejado por una compañía norteamericana, la International Railway of Central America, y en el caso de Occidente, que era... habían dos compañías. En el caso de Occidente, se llamaba Ferrocarril del Salvador o International Railway, que era de origen británico. Así terminaron, estas son las compañías que terminaron operando el ferrocarril. Anterior a estas compañías existieron un sinnúmero de concesiones, siempre marcadas por la inversión extranjera que concesionaba, ¿no? Entonces se va narrando un poco este proceso de cómo se construyó desde los puertos, eso es importante decirlo. Se empezó a construir en los puertos, ya sea en primera instancia en Acajutla, hacia Santa Ana y luego a San Salvador, y en el caso de Oriente se empezó a construir desde La Unión, Cutuco, hacia San Miguel y luego a San Salvador. ¿Cuál era el recorrido que realizaba el ferrocarril en el país? Hablando sobre esas dos, obviamente en la zona occidental y oriental,
en donde se concentraba el inicio de este recorrido que se hacía. Bueno, por supuesto, ahí dependiendo de dónde venga el viajero. Imagínense ustedes, si es un viajero que viene desde Honduras, por ejemplo, o desde Nicaragua, perfectamente podía ingresar en ferrocarril en Cutuco, o probablemente venía en un vapor, o sea, en un transporte, en un barco, un transporte marítimo, y desembarcaba en Cutuco, llegaba al puerto de Cutuco, ahí estaba la estación de la IRCA, IRCA, International Railway Central America, y luego llegaba hasta San Miguel. Probablemente en San Miguel podía descansar el viajero, ¿verdad? Luego pasar ahí una noche o 2 noches para luego regresar hasta San Salvador, o llegar hasta San Salvador y alojarse en uno de los hoteles que estaban en la Avenida Independencia, que era una avenida sumamente hermosa en San Salvador, en el oriente, ¿no? Y lo mismo sucedía en Occidente. Claro. ¿Qué podemos encontrar en el tomo 2, Cristina? Sí, bueno, el tomo 2, básicamente, ¿verdad? Como ustedes lo ven, es el libro que presenta un conjunto de fotografías, ¿verdad? Fotografías históricas, y encontramos acá básicamente 4 capítulos, ¿verdad? El primero de ellos que nos muestra precisamente todas las fotografías relacionadas al ferrocarril de Oriente, ¿verdad? Vamos a encontrar las fotografías, por ejemplo, las que ustedes ven en pantalla, de la construcción del puente sobre el río Lempa, ¿verdad? Que se inauguró en 1922 y que para la época fue considerado como uno de los puentes más grandes de Centroamérica, ¿verdad? Incluso para la época se dijo que era el más grande de Centroamérica. En el capítulo 2, por ejemplo, vamos a encontrar ya fotografías del ferrocarril de Occidente, ¿verdad? Que es el que manejaba la compañía inglesa, ¿verdad? En esta pues vamos a encontrar fotografías, por ejemplo, de estaciones, de los trabajadores, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántas estaciones habían en el país? Un número estimado, quizá podríamos decirle unas 150 estaciones, por ahí así, ¿verdad? Que se ubicaban desde los diversos puertos, como decía Israel, por ejemplo, en el oriente, ¿verdad? Desde Cutuco, que pasaba por San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, y hasta llegar a San Salvador. Claro, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa y al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema que obviamente nos interesa a todos los salvadoreños, la historia que debe estar muy presente y obviamente el ferrocarril que dinamizaba nuestra economía. Quiero también invitarle, la invitación cordial se la hace el Ministerio de Salud, FOSalud, el Ministerio, la Organización Panamericana de la Salud y también el Seguro Social, para que usted se ponga al día con sus vacunas. Recuerde, para evitar cualquier tipo de enfermedades, podemos nosotros rápidamente ponernos nuestras vacunas, ponernos al día, lo puede hacer en los diferentes centros médicos del país, de 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde, y también en diferentes jornadas médicas que realiza el Ministerio de Salud. Gracias por continuar con nosotros. Ya lo escuchó usted. Para realizar cualquiera de las innovaciones con el cielo falso de PVC, la empresa Artis le invita para que pueda conocer sus materiales y productos. Si usted quiere remodelar su hogar, ahí tiene la mejor opción y por supuesto gracias a ellos es nuestro set renovado, una empresa líder en Centroamérica con la fabricación de cielos falsos en PVC. Quiero preguntarles a ustedes, los creadores de Entre Rieles y Durmientes, un tema muy romántico también que reúne ese romanticismo que obviamente tenía esa época del ferrocarril en el país. ¿Cuál es la importancia o qué es lo que más destacan ustedes con esta investigación y que viene a enriquecernos a nosotros sobre ese conocimiento histórico, Israel? Por supuesto. Bueno, precisamente el libro quiere reseñar una época en el país en la cual se tenía un optimismo. Hojeando el libro, pues, a pesar que es nuestra obra, que le hemos trabajado, pero siempre eso es lo interesante. Se encuentran cosas pues que quizás en algún momento no recordaba, y estaba viendo por acá una tabla donde estaban todas las estaciones, como decía Cristina, alrededor de 150 estaciones. Y pues ustedes si visualizan, voy a mostrar por acá,
las estaciones, tenemos dos tablas. Por este lado tenemos una tabla, este es el tomo 1, tenemos una tabla donde están las estaciones de Occidente, y en este caso tenemos una tabla donde están las estaciones de Oriente. Y ustedes van a ver ahí San Marcos Lempa, por ejemplo, ustedes van a ver ahí, La Unión, ustedes van a ver San Miguel, lugares que quizás muchos no los conocen, de San Vicente, Cojutepeque. Y es que, ¿por qué estaban las estaciones en el interior del país? ¿Por qué empezó a construirse desde los puertos? Es porque en este tiempo en el cual el ferrocarril se construyó, nuestro país era sumamente productivo. Cada población por la cual pasaba el ferrocarril producía maíz, producía frijoles, producía café, producía hortalizas, producía sandía, producía ayote, producía una cantidad de granos de exportación que no solo se quedaban aquí, que alcanzaba para el consumo nacional. Se producía algodón, se producía caña de azúcar, pero también se exportaba al extranjero, ¿no? Entonces el ferrocarril pasaba por todos estos lugares recogiendo, ¿verdad?, la producción para llevarla a los puertos. Entonces estamos viendo un El Salvador un tanto diferente. Ahora ya quisiéramos tener en el día de ahora pues un ferrocarril y esa productividad. Un ferrocarril y esa productividad. Claro que ahora las condiciones son diferentes y los intereses de la sociedad es distinto. En este tiempo la mayoría de las personas vivía en el interior y la gran mayoría se dedicaba a la agricultura. Claro. Quiero, Cristina, que me comente un poco de cuán importante es esta publicación para mostrar ese ejercicio ferroviario aquí en el país y obviamente cómo lo podemos obtener. Sí, por supuesto. Bueno, la investigación es muy importante, ¿verdad? Como lo decía al principio Israel, sobre todo porque con este libro pretendemos llenar un vacío historiográfico que había en El Salvador, porque era el único país a nivel centroamericano que no contaba con una historia del ferrocarril, ¿verdad? Entonces ahora en el primer tomo podemos encontrar todo ese desarrollo del ferrocarril, ¿no?, en nuestro país. Y además de eso también mencionarles que en este tomo 2, ¿verdad?, de la importancia de esta investigación también radica en develar los espacios que actualmente con los que ya se cuenta en el país, ¿verdad? Aquí están viendo ustedes la fotografía, ¿verdad?, de parte del Museo del Ferrocarril, que está ubicado allá en la avenida Peralta, ¿verdad?, en Fenadezal, ¿verdad?, al que ustedes pueden ir y hacer el recorrido y conocer un poco más de la historia, ¿verdad?, de lo que todavía se conserva. Ahí pueden ver algunas de las maquinarias que todavía se conserva, ¿verdad?, en este museo. Y pues el libro básicamente lo pueden encontrar ustedes en todos los puntos de venta de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura. Para mencionarles algunos de ellos, en el MUNA, ¿verdad?, en el Museo Nacional de Antropología, ahí ustedes lo buscan y ahí va a estar a la venta, con un costo de $25 ambos tomos. Claro. ¿Verdad? Son 2 tomos muy bien logrados, ¿verdad?, con pasta dura, con un papel full color, exacto, con el que se pretende obviamente que la fotografía se vea nítida, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutar de ambos tomos. Y llevar a ese romanticismo de la época a toda la población. Sí, por supuesto. Imagínense ustedes, Miguel Ángel Espino tiene una novela que se llama así, precisamente Trenes. Claudia Lars también escribió poesía. En Tierra de Infancia reseñó a los ferrocarriles. Claro. Nosotros hemos reseñado algunas crónicas de viajeros extranjeros que pues viajaron precisamente, valga la redundancia, en el ferrocarril de El Salvador y cuentan la maravilla de la campiña salvadoreña. Y específicamente en Occidente cuentan lo fabuloso que era pasar en tren por esa campiña exuberante, imagínense ustedes al principio del siglo XX, y ver al volcán de Izalco haciendo erupción, día y noche. Claro. Entonces era una cosa fenomenal. Pues, súper importante y que lo vamos a encontrar en este libro. Así es. Claro, quiero agradecerles a ustedes, el tiempo se nos acaba, por acompañarnos ese día y mostrarnos esta valiosa joya de la literatura que nos muestra el ferrocarril en el país. Sí, muchas gracias. Okay. Recuerde también, Donald Barbershop le espera para que usted pueda lucir un buen corte de cabello, un retoque en su barba, un espacio familiar con productos de buena calidad. Nosotros nos vamos, regresamos el día de mañana. Descanse, feliz inicio de semana.